¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna, hoy con un tema, como todos los que tratamos, obviamente interesante, pero que nos llamó la atención leyendo justamente los comentarios de la gente, la reacción ciudadana a un tema que está en la agenda pública, pero lo vamos a tratar desde un lado distinto, desde el lado de las personas que dicen, esto no es así. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenas noches también a toda la audiencia de Paraguay TV HD. Y es cierto, lo que vamos a estar tocando es un tema sensible, porque yo creo que el estigma de ciertas ciudades no solamente es de la que vamos a hablar. Si vamos ya al caso, los asuncenos deberíamos decir que tenemos también el estigma de la violencia, que saliste, salen motochorros, o sea, que no vendrías a Asunción, y tampoco es verdad, no es así. Bueno, estamos hablando de una de las ciudades o las regiones más estigmatizadas con la violencia, con el narcotráfico, con el sicariato. Escuchaba estos días de un periodista de la zona y después al otro día obviamente la tapa en los diarios. Estamos hablando de Pedro Juan Caballero y la iniciativa de unos pedrojuaninos, como el servidor que les habla en estos momentos, de poner este tema en el debate y hablar. O sea, ¿qué es Pedro Juan Caballero? ¿De qué se trata la ciudad? ¿Es tan violenta que uno tiene miedo de llegar a la serranía de Lamambay y no cruzar ese arco que da la bienvenida? Bueno, gracias a nuestros invitados, justamente hoy por eso abrimos esta sala de los estudios de Tribuna. Damos la bienvenida a José Quevedo Allende, que es publicista. José, ¿cómo estás? Sí, buenas noches César. Y muy agradecido por la apertura de este espacio para poder mostrar la otra cara de Pedro Juan, la cara poco conocida. Justamente leía una iniciativa tuya, o sea, con unos amigos de hablar desde cuestionar algunas publicaciones hasta decir, bueno, tenemos que hablar de esto, o sea, si nos escuchan o no, es importante, pero tenemos que hablar, o sea, no solamente dejar de que al pedrojuanino se lo siga estigmatizando, ¿verdad, José? Exactamente, y esto surgió, como dijiste, a través de una reunión de amigos de pedrojuaninos. Muchos nos tildan de fanáticos, pero si no sos fanático por el lugar en donde naciste, el primer fanatismo tiene que ser tu cuna. Y justamente hablábamos de eso, de querer estigmatizar a Pedro Juan como el infierno del Paraguay. Pesó mucho y caló hondo en todos los pedrojuaninos orgullosos. Entonces queremos mostrar el lado positivo de la ciudad. Bueno, también nos acompaña, acá a mi lado está Francisco Deiró. Él es empresario. Francisco, me decía que no sos nacido, jubilado de Itaipú, no sos nacido en Pedro Juan, pero adoptaste una nacionalidad pedrojuanina. Adoptivo, vamos a decir, más de Capitán Vado, pero por proximidad y sentimiento también, porque tengo personas conocidas a quienes visito frecuentemente. Yo me hice vadeño y pedrojuanino de corazón desde los años 71, 72, 73, en los cuales viví ahí. Y conviví con toda la realidad, pero permanentemente estoy visitando la zona y honestamente tal vez no sea de origen de Pedro Juan Caballero, de Capitán Vado, pero de sangre soy y me duele más que otra cosa ese estigma que están queriendo, o sea, no que están queriendo, ¿verdad? Que están instalando sobre estas dos comunidades, pero principalmente sobre la de Pedro Juan Caballero, y acepté gustoso la invitación de José para compartir este programa con ustedes. Bueno, Yolanda Valdés es arquitecta, me decía que la casa paterna en este caso está pegado a la laguna, que es un símbolo de Pedro Juan. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta poder estar acá compartiendo con un pedrojuanino. Y realmente la laguna es el fondo de mi casa. Sí. Siempre digo, nos vamos un rato al patio. Y es un lugar hermoso, es el lugar donde nació prácticamente la ciudad. Y antes de dar lugar a los demás invitados, nada más como anécdota y como para que se tenga en cuenta hasta qué punto uno le puede llegar a amar a ese lugar. Papá es acá de Asunción, es alumno del San José. Mamá es de Concepción, es alumna de María Auxiliadora. Por esas cosas de la vida se conocieron en los años 50 y se fueron por 22 días a Pedro Juan para conocer y nunca más volvieron. 53 años de casado ellos cumplieron allá. Todos los hijos de Raúl Valdés y doña Lili de Valdés somos pedrojuaninos y amamos esa ciudad, amamos con todo el alma. Y
por razones también de la vida que de repente se presentan, volvimos a salir de allá, pero seguimos siendo los pedrojuaninos, ¿verdad? Cuando nos encontramos con los amigos, seguimos siendo amigos por siempre, nos vamos siempre a Pedro Juan. Uno de mis hermanos quedó allá, los demás vinimos por acá, pero tenemos un amor especial a Pedro Juan y es un poquito eso lo que nos pasa. Y les pasa a los que le conocen a Pedro Juan lo que le pasó a mis padres. Se fueron por 22 días y nunca más volvieron. Así mismo, gracias Yolanda. Dominga Jiménez es farmacéutica. ¿Cómo estás, Dominga? Buenas noches, ¿cómo están? Y gustosa estoy acá para dar mi pequeño granito de arena también a favor de Pedro Juan. Yo no soy tampoco pedrojuanina, nacida en Pedro Juan, pero mi corazón le pertenece. Bueno, y ojalá todos pudiéramos defender nuestras raíces, nuestros orígenes, que es nuestra historia, finalmente. Julio Ramírez es economista. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También estoy aquí con los compañeros por lo mismo, ¿no? Yo hace casi 25 años que salí de Pedro Juan, pero para el pedrojuanino de repente es muy difícil, ¿no? Desconectarse, ¿no? De su ciudad, ¿no? Desconectarse de mente, desconectarse de corazón, y siempre seguimos muy de cerca todo lo que se publica de Pedro Juan, porque esta cuestión va ya de años, ¿no? Desde del triste crimen de Santiago Leguizamón, ¿no? La situación no ha cambiado, ¿verdad? Y está muy bien denunciar la realidad, denunciar la situación en cuanto a la mafia, etcétera, ¿no? Pero el enfoque que se le quiere dar, ¿no? De decir que es una ciudad donde no se puede vivir, donde la calidad de vida, ¿no? Es pésima para el ciudadano común y corriente, es totalmente equivocada, ¿no? Y después, a medida que vamos avanzando en la entrevista, ¿verdad? Nos gustaría un poco también mostrar el efecto negativo que eso tiene para la ciudad. No, inclusive para el que nació allí, cuando muestra su cédula y cuando se mira el origen, Pedro Juan Caballero a veces es un problema porque nos preguntan más cosas que a cualquiera, ¿verdad? O sea, sí. Cuando finalmente, ese es el estigma que existe, o sea, el estigma en un mismo país, y ni qué decir cuando salimos de este. Quiero, a propósito de Pedro Juan Caballero, dar la bienvenida a los pedrojuaninos que nos están sintonizando desde el sábado mediante un acuerdo que tenemos con las cableoperadoras de todo el país. Tal es así que estamos en sintonía con los dos canales que operan en esa ciudad, y seguramente hoy vamos a tener un pico de audiencia en Pedro Juan comparativamente con otros, porque es el tema que nos toca. Gloria, tuviste la oportunidad de hablar en Radio Nacional estos días con periodistas de la región amambayense, justamente ya como colchón a este programa. Exactamente. Y solamente un punto que a mí decía, la referencia para mí es la familia. O sea, todos te dicen un 99,9% es gente buena, trabajadora. Hay un 0,1% que ni siquiera es de Pedro Juan, que vienen de afuera y bueno, que están metidos en marihuana, cocaína, robo de autos o de motos, lo que fuese. Entonces yo siempre le hacía la pregunta y les hago un poco a todos ustedes. Si es tan peligroso así, ¿cómo ustedes crían hijos supuestamente en un ambiente que realmente nadie podría sobrevivir? Y una respuesta de todo, ¿no? ¿Cómo uno, si es verdad lo que se dice, cómo crían hijos en una circunstancia supuestamente muy peligrosa? Claro, justamente me parece muy oportuno lo que usted está comentando ahora, porque algo que siempre le caracterizó a Pedro Juan son los hijos pedrojuaninos. Cuando no teníamos contacto prácticamente con Asunción, por miles de razones, como siempre digo, es como que ayer recién se hizo la ruta, era más fácil que los pedrojuaninos nos fuéramos a estudiar al Brasil. Era mucho más fácil. Pero probablemente el 98% de los pedrojuaninos que salieron a estudiar al Brasil volvieron a Pedro Juan a ejercer su profesión. Tanto que Pedro Juan se caracteriza por la cantidad de profesionales de diferentes áreas que tiene en la ciudad, ejerciendo en la ciudad, ¿verdad? Esa misma razón le lleva a los profesionales pedrojuaninos y a la gente que le ama la ciudad a conseguir de que se abran universidades en Pedro Juan. Y los pedrojuaninos no salen más ni a estudiar afuera, no necesitan salir. Quieren seguir criando a sus hijos ahí, formando buena gente. Somos, las familias pedrojuaninas realmente somos núcleo, somos células de la sociedad paraguaya. Y probablemente seamos los que estamos en la frontera los que más defendemos nuestra soberanía, aunque ustedes no lo crean. Sabemos que también se nos estigmatiza por la forma de hablar. Es cierto, tenemos una tercera cultura. Hay una mezcla, es cierto.
Es cierto, existe un lenguaje propio del pedrojuanino. Una mistura. Probablemente, pero yo pregunto también al mismo tiempo, ¿y los asuncenos y las asuncenas que hablan como los argentinos? Porque si tuviéramos que analizar los programas que se emiten en los canales paraguayos, yo no recuerdo cuáles son los programas paraguayos que realmente se ven. Se ven novelas mexicanas, programas argentinos, y la adolescencia actualmente, la juventud habla, llueve, allá, pollo, lloré, y eso yo les puedo asegurar que en Pedro Juan no se escucha. Probablemente se mezcle y se mezcla con el portugués. Estamos conviviendo todo el tiempo con ellos. Es un gigante que está a nuestro lado y nosotros estamos ahí. No perdemos nuestra costumbre, nuestra cultura. Existen escuelas de danza, existen... Justamente ahí, haciendo ya un seguimiento a lo que está diciendo la arquitecta, ayer estuve hablando con unos amigos y me decían, unos amigos de la asociación, ¿y qué aporta Pedro Juan para Paraguay? Y somos la barrera paraguaya con la invasión fronteriza, con la invasión de la cultura brasileña. También asimilamos, pero eso es en positivo, como decimos, tenemos 3 idiomas con orgullo, hablamos el portugués, el español y el guaraní. Pero así también cuando hay festejos patrios, cuando se habla de música paraguaya, yo creo que en Pedro Juan tenemos varios valores que están siempre manteniendo esa tradición. La cultura paraguaya es fuertísima en Pedro Juan y los brasileños admirados por eso. Cuando hay un festival folclórico en Pedro Juan, tenemos más del 60% de gente de Brasil que viene a aplaudir de pie. Y el paraguayo también se va a los festivales folclóricos de danza, teatro, pero sí estamos un poquito aislados de la capital por el estigma. Yo no quiero llevar tal obra a Pedro Juan, no voy a hacer inversión cultural en Pedro Juan porque ahí solo consumen productos brasileños. Es lo contrario. Hay que recordar justamente que históricamente venir a Asunción antes de la Ruta Quinta, para la audiencia que no conoce mucho de geografía, viajar de Pedro Juan Caballero a Asunción durante mucho tiempo podía tardar hasta 5 días. Hasta 5 días. O sea, 2 días era lo mínimo porque uno venía, salía de Pedro Juan, llegaba hasta Santa Rosa la Guaraí y ella se quedaba a Soteí, Santa Rosa. Esas eran las regiones donde uno tenía que acampar prácticamente. Imagínense lo que significaba la famosa ir a la capital. Brancito cerrado. Yo le puse sobre el punto. Hoy justamente estaba comentando y suelo contar esto como anécdota. Yo estudié arquitectura y urbanismo en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que queda casi 500 kilómetros. Es similar la distancia entre Asunción, Pedro Juan y Campo Grande, más o menos equidistante, ¿verdad? Vamos a redondearlo en 400 kilómetros. Concepción queda a 210 kilómetros de Pedro Juan. En el año 83 aproximadamente, yo tenía que venir para el casamiento de una prima que se hacía en Concepción. Era 7 de septiembre su casamiento. Yo salgo de Campo Grande a las 6 de la tarde, así salí de la facultad, vine a la oficina, trabajé, agarré un ómnibus a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche yo estaba en mi casa en Pedro Juan. Mi familia ya había venido por delante a Concepción. Mi papá se quedó a esperarme. Salimos de Pedro Juan a las 2 de la mañana en un ómnibus para Concepción. Llegamos a las 11 de la mañana del sábado, 1 hora después de haberse iniciado el casamiento. O sea, imagínense, una distancia mayor, yo llegué sin ningún problema, una distancia menos de la mitad, ¿en cuántas horas? Y eso yo siempre digo, los que ya pasamos, o sea, los que somos de los 60 y nacimos en los 60 o 70, pudimos conocer esos cambios y esa transición. Sí. ¿Verdad? Yo ya era arquitecta, ya estaba viviendo acá y en el 93 se estaba empezando a asfaltar recién la ruta que unía Huillaú con Río Verde, más o menos. Estamos hablando de menos de 20 años. Menos de 20 años, o 20 años. Y toda esa historia que hay detrás es la que todavía pesa. Sí. Entonces, o sea, siempre estuvimos aislados. Es lo que decía José, siempre fue esa barrera cultural, porque también las obras de infraestructura no llegaban mucho a esa zona, ¿verdad? Pero yo me imagino, o sea, de todo lo que se está diciendo últimamente, yo los veo muy normales. Ya me tengo que poner del otro lado de lo que yo leo. Yo estoy leyendo todos los periódicos, ¿verdad? Los veo muy normales. Entonces, esa normalidad supongo que es de como cualquier otra ciudad, igual que nosotros aquí. Entonces, pero ¿cuál es la vivencia? O sea,
cámbienme la idea de todos los títulos que yo leí. ¿Cómo realmente es el día a día? ¿Cómo viven? Sí, Bueno, yo trabajando. le Bueno. comento un poquito de cómo, por qué el estigma, de mi punto de vista, digamos, neutro, sin ser fanático peruanino, sin ser asunceno, sin ser un paraguayo neutro. Las noticias solo pintan el lado amarillo, o sea, el morbo. El morbo está latente en todas las publicaciones que salen de Pedro Juan. Noticias positivas de 100, vemos 0,0, o sea, nada. Pero sí, un pequeño desliz de la violencia que ocurre en todos los lugares, esa es tapa de diario, pero con un morbo gigante. No solo, yo digo, yo no quiero tapar el sol con un sedazo con el dedo, le digo a los periodistas amigos de Pedro Juan, vamos a publicar lo que ocurre, pero no es necesario, no es vital poner una foto macabra en tapa, no es necesario poner sangre con una nota, no hace falta publicar así 500 fotos de un crimen, poner la foto de la persona que fue herida, de que fue víctima del accidente, de la violencia, para que se le identifique, foto de lo que fue en vida. Puede ser de su cédula o se le pide a un Por lo pariente. menos, por ejemplo, ¿a vos te tocó alguna vez, en todo el tiempo que estás viviendo en Pedro Juan, de salir y encontrar ese cuadro en la calle, frente a tu casa, por ejemplo? No. Pero nos ¿Existe? venden así. Les Nos venden venden así. así que ustedes salen en la calle y encuentran ese cuadro. No, Diariamente, de que ocurren algunas cosas, ocurren, pero sabemos que como estadísticamente tenemos 99% de personas buenas y 1% que está metida en el rubro sucio, la gente sabe dónde pisa. En Pedro Juan tenemos una clave. Cuando viene una persona por primera vez, le decimos, mira, acá las cosas funcionan de la siguiente manera. El buen Pedro Juanino te va a indicar, acá tenés que estar así y listo. Y es saber dónde pisar. Y para pisar tenés demasiado espacio, no es limitado. Tenés toda la ciudad para pisar. Es abierta y es limpia. Bueno, sí. Con respecto a lo que José está manifestando, con la experiencia que tengo de haber vivido y siempre estar visitando, vamos a suponer que Pedro Juan Caballero tenga 200.000 habitantes, 185.000 habitantes, gente trabajadora, honesta, decente, sacrificada, honorable, ¿verdad? Que hace un aporte positivo significativo para el desarrollo de Pedro Juan y de la Mambay, pero no se nota. Sin embargo, esas 15.000 personas, de las cuales vamos a ponerle 100, son todos poderosos y el resto son soldados de medio pelo para abajo, le dan, para mi gusto personal, intencionalmente un destaque perverso para tratar de influenciar en esa población sana, instalando el miedo, el temor y expandir su territorio. Yo me acostumbro a hablar administrando realidades, ¿verdad? Ellos pueden hablar mucho de la historia, de la influencia brasileña. Tengo la experiencia de haber vivido 15 años en Ciudad del Este, Alto Paraná. En la zona de la Mambay no existe una ciudad brasileña en territorio paraguayo como existe en el Alto Paraná. En el Alto Paraná casi todas las ciudades principales, fronterizas, Santa Rita, Catuete, Mingaporá, La Paloma, son De colonos incluso. territorio, pedazos del Brasil en territorio paraguayo. Sí. Y sin embargo, eso no ocurre en el Mambay, No. ¿verdad? Y hay una cuestión que yo noto, que también los periodistas, fundamentalmente de Pedro Juan Caballero específicamente, equivocan el camino que deben de tomar Para denunciar. como profesionales responsables, no como jugador del equipo de Pepe, de Josecito, de no sé qué cosa. No voy a dar nombre porque no me consta quién es mafioso, como tampoco me consta que no sean, ¿verdad? Entonces, ese jugar partido le está costando caro a los pedrojuaninos, que mayoritariamente son gente que no se merecen ese tipo de agresión, e inclusive sus propias autoridades, más irresponsables que los periodistas, se meten a tirotear y a vender una imagen pésima de la ciudad o del departamento. Yo creo que eso es
de una irresponsabilidad inadmisible. Lamentablemente los paraguayos somos así muy fácilmente influenciables. Entonces nos quedamos así. Pero si algo debo rescatar de la gente de Pedro Juan, de Capitán Vado, es que ni esa influencia, ¿por qué la prensa no se encarga de investigar, de analizar, de evaluar el aporte positivo de esa masa mayoritaria? ¿Por qué solamente se centran en unos cuantos maleantes, ¿verdad?, que hacen daño? ¿Por qué lo positivo no tiene que pesar más que lo negativo? Pedro Juan no es eso que se dice. Justamente ese es el motivo de esta visita en esta sala que estamos hablando, ¿verdad? Hablar de la otra Pedro Juan Caballero, según sus propios habitantes, según sus propios protagonistas. Hablamos de esto luego de una brevísima pausa. A ver, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos cambiar esta imagen desde nosotros mismos? Volvemos luego de una brevísima pausa.